Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. El Gran Consejo Galáctico ardía en tensión. Las luces doradas que descendían desde la cúpula no lograban calmar el ambiente cargado de desconfianza y resentimiento entre especies. Los representantes de cada mundo alzaban la voz, uno tras otro, discutiendo sobre tratados rotos, amenazas inminentes, planetas devastados. Pero todo se detuvo cuando las grandes puertas de acero se abrieron con un chirrido casi sagrado. La figura que entró no era esperada. Vestía una capa negra desgastada por el tiempo y por la batalla. Sus pasos eran suaves, pero cada uno parecía marcar la sala como un eco que no se desvanecía. Nadie se movió. Nadie osó hablar. Hasta que el líder supremo del consejo, un humano de cabello gris y mirada decidida, se puso de pie, su rostro pálido, sus labios abiertos en incredulidad. Y entonces pronunció su nombre. Ailén. Ella se detuvo en seco, en mitad del salón. Durante un segundo, ni siquiera respiró. Sus ojos, de un violeta imposible, recorrieron la sala lentamente. Se fijaron en el humano, ese delegado de la Tierra que, hasta entonces, había sido solo una sombra entre los grandes nombres del cosmos. Nadie me llama así. Su voz fue como una daga. No gritó. No tembló. Pero cada sílaba tenía el peso de siglos. Los demás miembros del consejo se miraron, confundidos, inquietos. Ningún registro contenía aquel nombre. Ninguna especie del archivo galáctico reconocía su identidad. Y sin embargo, él sí. Ese hombre común. Ese humano. Ailén bajó la capucha. Su rostro era joven, pero en sus ojos vivían 1000 muertes. Un rostro hermoso, pero herido. Y por un instante, solo por uno, una sombra de vulnerabilidad atravesó su expresión. El humano dio un paso adelante. «Yo te recuerdo», dijo simplemente. Ella parpadeó, como si esas palabras hubieran cruzado todas las capas de protección que había construido en su alma. Lo odiaba en ese instante. Odiaba que la hubiera recordado cuando ella había luchado tanto por desaparecer. Odiaba que su voz sonara como una memoria cálida que creía extinta. «¿Quién eres?», preguntó, apenas un susurro. Pero el eco de su pregunta se sintió como una explosión. Él la miró. Sus ojos marrones, aparentemente simples, brillaban con una emoción que Ailén no podía descifrar del todo. Dolor. Ternura. Pasado. ¿Esperanza? No respondió. No aún. Y ella, contra todo lo que había aprendido, no se movió. Se quedó allí, observándolo como si no supiera si debía matarlo o acercarse a él. Fuera, entre las estrellas, una nave encendía motores sin rumbo. Dentro, en esa cámara donde el destino de Galaxia se decidía, dos miradas se encontraron. Y aunque nadie lo sabía todavía, algo muy antiguo acababa de despertar. Algo que ningún tratado, ninguna guerra, ninguna especie había previsto. Su nombre. Y la voz de quien nunca debió recordarlo. La estación orbital giraba lentamente sobre el gas azul de Vortan, pero para Ailén el universo parecía detenido. Caminaba sin rumbo fijo por los corredores fríos de metal, con la capucha de nuevo sobre su cabeza, y el corazón latiendo en un ritmo que no comprendía. Ella no debía sentir. Había sido entrenada para no hacerlo. Había sido creada, moldeada, forjada para olvidar. Y sin embargo, él había dicho su nombre. No como quien lee un expediente, sino como quien lo lleva tatuado en el alma. Afuera, la tormenta solar golpeaba con fuerza, tiñendo el cielo estelar de llamas rojas y chispas eléctricas. Las alarmas de radiación parpadeaban suavemente en las paredes, pero a nadie parecía importarle. Todo lo que era importante estaba en ese nombre. Y en aquel humano. Lo encontró horas después, donde menos lo esperaba. Solo, de pie, frente al ventanal del nivel 47, el que mostraba la nube de ceniza cósmica que la tormenta había liberado. Parecía tranquilo, pero sus manos estaban cerradas en puños. Su espalda, tensa, como si todo en él gritara, aunque no pronunciara palabra alguna. Ella se acercó sin hacer ruido. Sabía cómo moverse sin ser vista, sin ser escuchada. Pero él habló antes de que ella pudiera hacerlo.
Sabía que vendrías. Ella apretó los dientes. No me conoces. Él se volvió hacia ella. Sus ojos eran intensos, oscuros, y al verlos de cerca, algo se quebró dentro de ella. Había compasión. Había fuego. Había algo más. Te vi hace 12 años, en Jotari Prime. Todos murieron, menos yo. Ese nombre. Jotari Prime. Ella sintió una presión en el pecho. Yo no debía dejar a nadie con vida, dijo ella. No lo hiciste por error, respondió él. Ella lo fulminó con la mirada. ¿Por qué lo habría hecho? ¿Por piedad? No sabes lo que soy. Él dio un paso hacia ella. No sé lo que eres ahora, pero recuerdo lo que vi entonces. Una mujer que temblaba mientras se alejaba de un niño en llamas. Una asesina que miraba sus propias manos como si no las reconociera. Ailén retrocedió. Él no tenía derecho. Él no sabía. No podía saber. Y aún así, lo recordaba. El silencio que siguió fue espeso. Doloroso. Real. Ailén bajó la mirada. Sus labios se entreabrieron sin fuerza. Pensé que si me ocultaba, si dejaba de existir, si nadie pronunciaba mi nombre, podría dejar de sentir. Podría dejar de ser. Pero no puedes borrar tu nombre si alguien lo lleva dentro, dijo Javier. Ella se estremeció al oírlo decirlo otra vez. Ailén. Como una caricia. Como un ancla. Se acercó sin pensar. No como guerrera. No como arma. Como alguien perdida. Y él no se apartó. Sus dedos rozaron los de ella, apenas un roce. Y ella sintió una descarga recorrerle el brazo, el cuello, el pecho. Hacía siglos que no tocaba a alguien sin intención de matarlo. Hacía siglos que no quería quedarse. Ailén. Cállate, murmuró ella, y le cerró los labios con los suyos. El beso fue torpe. Roto. Doloroso. Como si dos mundos chocaran y se buscaran al mismo tiempo. Como si el universo respirara solo por ese instante. Cuando se separaron, ella no lo miró. Esto no significa nada, dijo con voz quebrada. Entonces, ¿por qué tiemblas?, preguntó él. Ella no respondió. Solo se alejó. Pero sus pasos, por primera vez en siglos, no eran seguros. La oscuridad en los niveles inferiores de la estación tenía una cualidad espesa, como si no solo bloqueara la luz, sino también el tiempo. Ailén caminaba adelante, su silueta felina apenas visible entre los paneles oxidados y los cables colgantes. Javier la seguía sin hacer preguntas, sin exigir explicaciones. Solo la seguía, como si su presencia fuera el único ancla que la mantenía entera. No había hablado desde aquella noche en el mirador. Después del beso. Ninguno de los dos mencionaba ese momento. Pero el silencio entre ellos ya no era de extraños. Era un silencio cargado, como un susurro invisible que decía, estamos cayendo, juntos. Llegaron ante una compuerta antigua, corroída por décadas de abandono. Ailén la abrió con un código que ningún ser vivo debería conocer. La puerta se abrió con un suspiro metálico. Javier frunció el ceño al ver el interior. Miles de cristales de datos flotaban en cápsulas azules, organizados en una danza inmóvil. El aire estaba cargado con energía olvidada, la vibración de secretos demasiado pesados para la luz del día. Aquí está lo que soy, dijo ella finalmente. Javier entró tras ella, observando cómo su espalda se tensaba. Caminó hasta un núcleo central y colocó su palma sobre un panel oculto. La cápsula se iluminó. Un rostro apareció suspendido. Era ella, pero más joven. Más cruel. Con una sonrisa que no reconocía. Unidad A42. Asesina de mundos. Operativa de anulación total. Autorización de exterminio masivo. El archivo recitó su historia sin emoción. Las imágenes mostraban planetas ardiendo, ciudades desintegrándose, cuerpos cayendo sin sonido. Ailén en el centro, moviéndose con elegancia letal, sin detenerse jamás. Javier sintió que el aire se volvía más denso. Miró a Ailén, pero ella no desvió la vista. Ese era mi nombre original. No Ailén. Eso me lo diste tú. Él dio un paso hacia ella. No me importa cuántas veces destruiste.
Quiero saber por qué me salvaste a mí. Ella sonrió. Una sonrisa triste, derrotada. Porque fuiste el único que me miró sin miedo. Porque eras un niño con la cara cubierta de ceniza, y aún así me viste. No como un monstruo, sino como alguien perdida. Bajó la mirada. Sus dedos temblaban. Y no supe qué hacer con eso. Con esa humanidad. Me arruinaste, Javier. Tú y tu estúpida compasión. Él se acercó más. Su voz fue un susurro. No es compasión. Es otra cosa. Ella alzó la mirada. Sus ojos brillaban, no con furia, sino con algo mucho más devastador. No digas amor. No me des eso. No sabes lo que es amar a alguien que solo ha traído muerte. Pero yo lo sé. Porque desde aquella noche, tú has estado conmigo. Cada vez que cerraba los ojos. Cada vez que me preguntaba por qué seguía vivo. Era tu rostro, Ailén. Siempre fue el tuyo. El aire entre ellos se volvió denso como un campo gravitacional. Ella intentó hablar, pero no pudo. Solo cayó de rodillas frente a la cápsula que mostraba su pasado. Javier se arrodilló con ella. Le tomó las manos, y esta vez ella no las retiró. Lo que hiciste antes no me importa. Me importa lo que elijas hacer ahora. Ella lo miró como si él fuera la única luz en esa oscuridad. Y por primera vez en siglos, esa luz no le dolió. Él la abrazó. No como salvador. No como redentor. La abrazó como se abraza a alguien roto, sabiendo que uno también está roto, pero que juntos podrían sostenerse. Y cuando sus labios se buscaron de nuevo, no fue una colisión violenta, sino un acto de necesidad absoluta. De rendición mutua. Allí, en los archivos prohibidos donde yacía el horror de 1000 guerras, nacía algo imposible. Un amor prohibido, nacido entre datos de destrucción. Y la promesa silenciosa de que, esta vez, ella no huiría. No había pasado más de un día desde que abandonaron el archivo, pero Ailén ya sentía que todo se desmoronaba. Lo sentía en el modo en que la estación orbital parecía más vacía. En la forma en que los guardias evitaban cruzarse con ella. En el silencio anómalo del consejo. Javier no lo sabía aún, pero al pronunciar su nombre en voz alta ante todos, él había hecho lo impensable. Había despertado a la orden del olvido. Nadie lo dijo. Nadie necesitó decirlo. Pero ella lo sintió. En sus huesos. En sus nervios. En la forma en que el aire comenzó a cambiar, volviéndose más denso, más antiguo, más cargado de peligro. La orden había sido creada para eliminar rastros. Para borrar nombres. Para destruir lo que no debía existir. Y ella era el error más grande. La variable incontrolable. El nombre que nunca debía ser recordado. Lo supo con certeza cuando un aviso de seguridad apareció en la red interna de la estación. Una advertencia cifrada. Un sello rojo imposible de falsificar. Objetivo localizado. Protocolo de limpieza en marcha. Nivel de amenaza, extinción. Ailén cerró el panel. Su reflejo brillaba en la superficie metálica. No el reflejo de una mujer, sino de una sombra, de algo que había intentado olvidar quién era, y que ahora debía decidir en qué se convertiría. Lo buscó en la sala de observación. Siempre estaba allí cuando necesitaba pensar, mirando las estrellas como si esperara una respuesta que solo el universo pudiera darle. Él la vio acercarse y sonrió. Una sonrisa sincera, cálida, que le dolió más que cualquier bala. Vinieron por mí, dijo ella sin rodeos. Javier frunció el ceño. ¿Quiénes? La orden. Ellos limpian lo que no debe existir. Y al decir mi nombre, me trajiste de vuelta al tablero. Entonces pelearé por ti, respondió sin dudar. Ella lo miró largo rato. Quiso reír. Quiso llorar. Quiso golpearlo por ser tan humano, tan valiente, tan estúpidamente hermoso en su convicción. No entiendes lo que eso significa, Javier. No estamos hablando de soldados. No estamos hablando de naves. Estamos hablando de entes que existen entre los segundos. De asesinos que borran tu historia de raíz. Que te matan antes de que nazcas. Que deshacen tu existencia hasta que ni el polvo te recuerda. Él la tomó del rostro.
Entonces lucharé, aunque sea por un solo segundo contigo. Por un solo instante real, donde tú seas tú. Donde yo te tenga frente a mí, y no como sombra. Ailén cerró los ojos. Esa ternura la desarmaba más que cualquier enemigo. Pero no podía permitirse debilidad. Se apartó lentamente. No puedo permitir que te maten por mí. No pienso pedirte permiso, respondió él. Ella sintió el temblor en su interior. No de miedo. No de duda. De amor. El verdadero terror. Porque él estaba dispuesto a morir por ella. Y lo peor era que, una parte de ella, egoísta y hambrienta, quería dejarlo hacerlo. Quería que él peleara. Que sangrara por ella. Que gritara su nombre al universo, aunque eso lo condenara. Quería pertenecerle. Un segundo de silencio los envolvió como una burbuja suspendida en medio del caos. Después, ella le tendió un pequeño cilindro metálico. Lo sacó de su cintura sin mirarlo. Este núcleo de acceso te dará control sobre un exotraje de combate. De los míos. No tendrás otra oportunidad. Javier lo tomó. ¿Estás segura? No, dijo ella. Pero ya no puedo seguir huyendo si tú caminas hacia mí. Sus manos se rozaron. Él apretó sus dedos. Ella dejó que lo hiciera. Y aunque todo en su alma gritaba que se preparara para la muerte, ese instante la hizo sentir viva. La estación tembló ligeramente. Una vibración sutil, pero no natural. Ella lo supo. Ya están aquí. Él no preguntó quién. Solo caminó a su lado. Y cuando la nave se estremeció por segunda vez, con un eco antiguo que helaba la sangre, ambos sabían que no quedaba tiempo. El precio del nombre ya había sido cobrado. Ahora les tocaba a ellos decidir si el amor podía pagar con fuego lo que fue pronunciado con una sola palabra. La oscuridad cayó sin previo aviso. Los sistemas de la estación orbital se apagaron uno a uno, como si un dios invisible fuera cerrando los ojos de la estructura. Todo quedó envuelto en una penumbra púrpura que se movía con vida propia. No era una falla técnica. Era la antesala del olvido. Ailén lo sintió antes que nadie. Una presión en el pecho, como si el universo contuviera el aliento. No necesitaba verlos para saber que estaban allí. Los heraldos de la Orden del Olvido no llegaban con ruido, no descendían con flotas. Ellos se filtraban entre átomos, resbalaban por las sombras, se metían en los huesos. Javier se colocó el exotraje sin pronunciar palabra. El núcleo que ella le había dado se encendió en su pecho con un pulso azulado. La tecnología respondía a él con una sincronía que ni Ailén entendía. Era como si el traje lo reconociera, como si algo en él gritara que no era solo un humano más. Ella lo miró por un segundo, y la visión le cortó el aliento. Un humano. Vestido con una reliquia de guerra. El corazón expuesto, la muerte acechando, y aún así, su mirada no temblaba. La primera figura surgió del techo sin forma definida, una masa humanoide de energía líquida que se deshizo en múltiples tentáculos de luz cortante. Ailén saltó hacia adelante, su espada curva en la mano. Las luces del pasillo se rompieron a su paso. El combate no fue elegante. Fue brutal. Los pasillos se llenaron de sangre negra y gritos distorsionados. Los enemigos se movían entre las grietas de la realidad, y por cada uno que Ailén decapitaba, dos más aparecían en los bordes de su visión. Javier se mantuvo firme. El exotraje lo protegía, pero no era invencible. Uno de los entes lo alcanzó por la espalda, y la explosión lo arrojó contra la pared metálica. El golpe resonó en todo el módulo. Sangraba de la frente. Tosía. Pero se levantó. Ailén gritó su nombre. Por primera vez. No por miedo. No por rabia. Por amor. El grito lo alcanzó y lo hizo moverse antes de pensar. Saltó sobre el ente que se abalanzaba sobre ella y lo atravesó con la lanza de energía. El monstruo se evaporó con un chillido agudo que reventó las pantallas del sector. Ailén lo miró desde el suelo. Había recibido una herida profunda en el abdomen, y aunque su cuerpo regeneraba rápido, la sangre brotaba con violencia. Javier se arrodilló junto a ella. «No me dejes ahora», dijo él. Ella sonrió con los labios manchados de sangre. «Nunca te tuve para dejarte». Lo besó.
Allí, entre los restos humeantes de un pasillo asesinado por el silencio, lo besó con desesperación, como si ese beso pudiera sostener el mundo. Las paredes temblaron. Una figura mucho más grande descendió desde el núcleo central de la estación. No caminaba, no flotaba, simplemente era una presencia sin rostro, hecha de vacío, y hablaba sin boca. Nombre detectado. Ailén. Error de existencia. Borrado inminente. Ella se puso en pie. Sus piernas fallaban, pero no retrocedió. Tendrás que pelear por eso. Javier se colocó a su lado. La lanza en su mano brillaba con más fuerza que antes. La energía del traje parecía responder a su rabia, a su amor, a su deseo de protegerla. La figura se expandió. Las paredes del pasillo se doblaron como papel. La gravedad se retorció. Y entonces comenzó la verdadera lucha. Cada golpe era una sinfonía de desesperación. Cada estocada era un grito. Cada segundo era una victoria. Ailén y Javier se movían como uno solo, como dos extremos de una misma chispa. Cuando ella caía, él la levantaba. Cuando él era herido, ella mataba por él. En medio del caos, se miraron, sabiendo que no saldrían vivos. «No me olvides», dijo ella. «Nunca podría», respondió él. Ella levantó su espada. Él alzó su lanza. Y se lanzaron hacia el abismo. La figura los envolvió. Hubo luz. Hubo gritos. Y luego, solo estrellas. No había sonido. No había forma. Solo un vacío inmenso, desbordado de luz y oscuridad al mismo tiempo. Como si el tiempo se hubiera congelado en un instante eterno. Como si los recuerdos hubieran sido arrancados del tejido del universo. Ailén flotaba en medio de esa nada, sintiendo como cada fragmento de su cuerpo se deshacía y se reconstruía al mismo tiempo. No había dolor, solo un silencio tan profundo que gritaba. Había luchado. Había sangrado. Había amado. ¿Pero había sobrevivido? Su mente, resistente como siempre, se aferraba a una imagen. Los ojos de Javier. Sus manos tomando las suyas. El sabor de sus labios en medio del caos. Su voz jurándole que nunca la olvidaría. Un destello azul cruzó la negrura. Una vibración familiar la alcanzó. Un latido. El suyo. Y el de él. Una figura se materializó lentamente en medio del abismo. Primero fue solo luz. Luego, carne y piel. Luego, un rostro. Javier. Vivo. Sonriendo. La encontró. Javier extendió la mano, temblando. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero no de tristeza. De alivio. De fe. Pensé que te había perdido, susurró. Ailén intentó hablar, pero no pudo. Solo cayó hacia él. No flotó. No caminó. Solo cayó. Y cuando sus cuerpos se tocaron, todo lo demás dejó de importar. No estaban muertos. Habían vencido. Cuando despertaron, estaban en un jardín. No uno cualquiera. Uno que parecía crecer en mitad del espacio, suspendido sobre una plataforma oculta entre nubes artificiales y campos gravitacionales. Flores que no existían en ningún planeta conocido danzaban con una brisa suave. El aire era cálido. El cielo tenía tonos violetas imposibles. Todo parecía un sueño. Pero no lo era. La estación había colapsado tras la explosión. El núcleo de Borrado fue destruido. Los heraldos de la Orden desaparecieron sin dejar rastro. El precio del nombre había sido pagado. Pero no con muerte. Con amor. Los altos representantes de la galaxia se mantuvieron en silencio durante días, intentando entender lo que había ocurrido. Algunos dijeron que Ailén ya no existía, que había sido purificada por completo. Otros decían que Javier había muerto y que su alma arrastró la de ella a un rincón secreto del universo donde nadie podría tocarlos. Pero ninguno de ellos conocía la verdad. Ailén y Javier vivían juntos. Se habían retirado a un rincón olvidado del espacio, más allá de mapas, más allá de órdenes, más allá de la memoria galáctica. Donde no se necesitaban nombres. Donde nadie los buscaba. Allí,
En aquel jardín suspendido entre estrellas, construyeron una casa con sus propias manos. Dormían bajo cielos que cambiaban de color. Se abrazaban en las noches eternas. Y cuando hacían el amor, era sin miedo, sin máscaras, sin pasados. Ella solía preguntarle si realmente recordaba su nombre. Y él, cada vez, le respondía con la misma voz suave, mientras acariciaba su mejilla. Ailén. Porque tu nombre fue lo primero que me dio esperanza. Y lo último que pensé antes de cruzar la muerte. Ella lloraba, a veces. Pero no por tristeza. Por haber encontrado lo que ninguna arma, ninguna orden, ningún código galáctico podía comprender. Un hogar. En él. Y cuando pasaron los años, y el universo siguió su curso, algunos viajeros solitarios decían haber visto una cúpula flotando en medio de la nada. Decían que, si cerrabas los ojos justo frente a ella, podías escuchar una voz de mujer riendo, y una de hombre susurrando su nombre con ternura. Un nombre que el universo ya había intentado borrar. Pero que el amor volvió eterno. Fin.